para trauma, en este caso, una lesión por neumotórax. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Pues esta parte que no tiene pulmón, es un neumotórax. Ahora, en esta diapositiva lo que quería yo señalar es que este es el tubo orotraqueano y habitualmente cuando lo metemos en más, se aboca al bronquio principal derecho. Entonces eso nos hace que en ocasiones se genere pues atelectasis masiva. Yo meto el tubo de más, en este caso es un paciente ya traqueostomizado, que tiene aquí múltiples fracturas, que tiene un tórax inestable, que tiene sonda pleural bilateral, y aquí hizo, por alteración misma de la mecánica respiratoria, una atelectasia global del pulmón izquierdo. Pero pues es parte de la monitorización de la ventilación mecánica. ¿Sí? Y para empezar, el tubo está bien colocado. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacerle? Pues ya lo tuve, ya le tomé la placa, pues hay que tomarle una gasometría arterial, porque pues yo voy a tratar de buscar llegar a esos objetivos. En general, no podemos generalizar incluso en un hospital tan complejo como este. Los motivos de fracaso pueden ser múltiples, pero en la mayoría de los pacientes, pues esto podría ser válido. ¿Sí? Las metas de pH podrían ser entre 7.3 a 7.45, mantener una presión arterial mayor de 60 milímetros de mercurio, una saturación, ya les había dicho yo, en SDR de 88 a 94 y 98 a 96 en SDR. Ahora, pues hay que ajustar el CO2. Si yo ya me programé el ventilador, hay que ajustar el CO2 para llevarnos a metas de CO2 fisiológico, lo más cercano a lo fisiológico. Bueno, aquí les puse un caso que nos podemos enfrentar en la vida real, y son situaciones que nosotros vemos allí en la terapia intensiva, y es un paciente masculino de 40 años con trauma a nivel de columna cervical, a nivel de C6, de 6 y 7, que ameritó intubación por dificultad respiratoria. Les puse la talla, le puso 75 centímetros, un peso de 80, un peso ideal de los pequeños de 70 y un índice de masa corporal de 26. Alguien que no vino a la sesión le programó los siguientes parámetros, que es un volumen ideal de 350 mililitros, una frecuencia respiratoria de 18, un volumen minuto de 6.300 mililitros, un BIP de 5, una anfiosa de 40, una relación de 1-2 y un trigger de 2. O sea, le intubaron, le pusimos estos parámetros y a la hora le tomamos una gasometría y pues nos reporta un pH de 7.16. Eso ya salió dentro de fuera de lo normal. Un CO2 de 80, un PO2 de 70, un bicarbonato de 28 y una saturación de 92. Pues aquí ya me salí yo de las metas del CO2, que era pues, entre 35 y 40. Bueno, ¿qué es lo que le pasó al paciente? Pues hizo una hipoventilación al paciente, tenía una programación inadecuada de la ventilación, entonces pues era insuficiente para eliminar el CO2 que estaba generando el paciente. Ahora, ¿qué modificaciones haría para llevar a un paciente, este paciente, a una presión de 40 milímetros de mercurio de CO2? Pues es algo que nos vamos a enfrentar, es una situación, un problema de la vida real. Y aquí yo ya le calculé pues un volumen vital de 560 mililitros, es lo que yo le quiero programar. ¿Cómo le voy a hacer para corregir el CO2? Ahora, pues yo siempre les digo ahí a los residentes en la terapia que no hay una sola forma de hacer las cosas, hay varias, más fórmulas para corregir el CO2. Los anestesiólogos saben una y le mencioné una. Yo aprendí una que se me hizo bastante práctica, que no tiene tanto aquí. La fórmula es el volumen minuto actual, y ya sabemos que mi paciente tenía 6.300, se los acabo de decir. Por el PCO2 real, yo le dije que tenía 80, entre el PCO2 que quiero que tenga. Aquí me sale que lo que debería de tener de volumen minuto son 12.600 mililitros. Entonces, esos 12.600 mililitros, entre el volumen que yo le calculé acá atrás, pues me va a salir que necesito una frecuencia de 22 por minuto con un volumen de 560 mililitros para llegar a un CO2 de 40. Entonces eso es lo que yo tendría que hacer para corregirle la acidosis respiratoria. Ahora, esta es una fórmula que seguida a mí cuando les pregunto a los residentes, principalmente rotatorios en la terapia intensiva, cómo le hacen para ajustar el CO2 en sus servicios. Me contestan esta fórmula, la fórmula por frecuencia respiratoria.
que no es una fórmula que esté mal, no es una fórmula inadecuada. Pero, por ejemplo, aquí en este ejemplo no me sale coherente. Pues, si yo le calculo el volumen minuto que va a necesitar mi paciente, me sale el mismo que acá arriba. 36 por 350 mililitros me sale 12.600, que es lo mismo que me salió aquí. Sin embargo, esta frecuencia respiratoria es inapropiada para un paciente con ventilación mecánica. Entonces, por eso yo les digo, no es que no me gusta, no es que no sea útil, pero en algunos escenarios particulares hay que utilizar otra alternativa que me va a dar un valor más fisiológico de programación. Ahora, dentro de un monitoreo básico de la ventilación mecánica, pues están las presiones del ventilador. El monitoreo particular pues, sale del objetivo de la plática, pero pues, aquí tenemos una curva de ventilación mecánica de un paciente que está con ventilación controlada por volumen, y pues, aquí vemos la presión pico. En este paciente le pusieron una pausa expiratoria y nos midió la meseta. Entonces, la presión meseta, idealmente la debemos manejar debajo de los 30 centímetros de agua. Ahora, hay otra cosa que nosotros podemos monitorizar, que nuestros servicios saben y nos hablan de cómo está la extensibilidad pulmonar, que es la presión entre esta presión, la meseta y el pico. ¿Sí? Y que también es un marcador de función pulmonar, que tan rígido está el pulmón, ¿no? que tanto le está dando trabajo al ventilador meter ese aire dentro del pulmón. Y ya les hablé de la radiografía del FIO2 y la PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FIO2. Como les dije al principio, hay que estar pensando en qué momento vamos a desvincular al paciente desde el momento que nosotros lo conectamos al ventilador. Si el paciente ya resolvió el problema con el que lo intubamos y ya tiene una relación entre la presión arterial y el FIO2 adecuado, pues hay que pensar si es momento ya de retirarlo del ventilador. Bueno, estas son unas curvas, ejemplos de diferentes modalidades, controladas por volumen, por presión y por soporte. Tenemos algunas características particulares dentro de la morfología, ayuda a distinguir en qué modo está programado y tenemos recién en el examen del concepto, ¿no? Se la tienen que saber. Y aquí les puse un ejemplo de una modalidad donde el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio, donde hace una deflexión negativa. Pues aquí podemos ver, esta es una respiración que está asistida, es una respiración que verificó el trigger del paciente y el ventilador lo está asistiendo. Y esta es una ventilación en donde pues, está dando completamente el soporte el ventilador. Una situación particular son los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Hay unos intentos, ahí se los puse. Esa a lo mejor no es de la competencia de todos, pero si se acuerdan, nosotros venimos en una situación de una pandemia, de una enfermedad inflamatoria sistémica que tenía afectación pues, en muchos órganos. El principal era la vía respiratoria y nos veíamos obligados a ventilar a estos pacientes, pues muchos de ellos de manera invasiva y muchos tenían el criterio de la lesión pulmonar rápida. Entonces, pues se me hizo bueno ponerlo. Pues los factores de riesgo pues son pacientes que tienen neumonía, son infecciones que no necesariamente tienen que ser neumonía. Lesiones traumáticas, eventos traumáticos severos que tienen una respuesta inflamatoria importante en los pacientes con transfusiones, con aspiración o choque, y pues, también los pacientes quemados. El tiempo respecto a la definición, el tiempo tiene que ser pues, dentro de la semana que tenemos el factor de riesgo que podría estar desencadenándonos la lesión. En la imagen radiográfica, pues infiltrados pulmonares bilaterales, difusos en el ultrasonido, líneas B, pues esas no tienen que ser explicadas por derrame pleural, por telectasia o nódulos somáticos. Entonces es el criterio del sistema respiratorio. Y pues tenemos la clasificación dependiendo si el paciente está intubado o no. Antes hacíamos la clasificación
nada más de los pacientes que teníamos intubados. Ahora sabemos que podemos clasificarlos en este síndrome, incluso si todavía no necesitan la ventilación mecánica, dependiendo de la cantidad de oxígeno que requieran, las presiones y el cuidados que necesitan. ¿Sí? Nosotros hablamos de lesiones pulmonares más o menos severas, dependiendo de esa relación PAPI que les hablaba. Menos de 300 o 100 pacientes intubados. Y pues esta es una imagen, un paciente que nosotros tuvimos ahí en la terapia intensiva con sepsis abdominal. Y se fijan, el paciente no estaba intubado todavía en ese momento. Lo intubamos, creo que ese mismo día. Y a veces es lo que les comentaba, los pacientes luego tienen esa idea pues, de que a la hora que uno los intuben ya es una condena de muerte y a veces los pacientes no quieren que los intuben. Y es una situación difícil porque a veces pues, nos mienten. Pues. Ese paciente, yo me acuerdo que está pasando de visita y me dice, oye, ¿te hace falta el aire? Yo me decía, no, estaba pues, desaturado, polinémico, con frecuencias respiratorias, pues 35, 40, ya le poníamos el alto flujo, no mejoraba, y él negaba que tuviera, porque sabía que lo siguiente era que lo íbamos a intubar. Entonces el paciente tenía miedo de que lo fuéramos a intubar. Finalmente, pues se convenció de ahora que ya no había otra manera, lo intubamos. Y el paciente afortunadamente salió, pero como 2 o 3 días intubado, y luego lo mandamos a piso, resuelto de su problema pulmonar. Ahora, dentro de la ventilación mecánica protectora de pacientes con esta patología en particular, pues lo que les comentaba yo, las diapositivas previas, ahí me equivoqué, es volumen de 4 y 8, promedio 6. Hay que dar pipa ajustada de acuerdo a la plantita que yo les puse. Si yo no soy experto en ventilación, por el programa entre 8 y 10, yo ya le hablo a alguien que sepa más que yo. Una opción necesaria para mantener una saturación entre 88 y 94. La relación fisiológica o ligeramente más corta, la presión necesita menos de 30, y el drive pressure, que es la presión de la que yo les hablaba atrás, esa es la drive pressure, la diferencia entre la presión necesita y el pico, menor o igual a 13 centímetros de agua. Entonces serían esos los objetivos de una ventilación protectora. Ahora, de lo que vengo insistiendo desde el principio es que lo primero no hay que hacer, no hay que dañar. Entonces la ventilación mecánica no es inocua. Si la programamos de manera inapropiada, va a tener efectos deleterios. Y aquí pues tenemos esta, pues sus siglas en inglés, la lesión pulmonar inducida por la ventilación, que pues también podría llamarse la lesión inducida por el médico, ¿no? Es una programación que nosotros estamos. ¿Para qué lesiones? Pues nosotros tenemos ahí reportadas en la literatura. Pues una es el volutrauma. El volutrauma está dado porque estamos programando volúmenes tidales altos. ¿Cómo vamos a evitar eso? Pues programar los volúmenes tidales que le tocan a nuestro paciente. Ahora, esta situación a veces es difícil de mantener. Seguido, cuando paso a visitar una terapia intensiva, que el paciente está programado por presión, el paciente ya mejoró su distensibilidad pulmonar y me encuentro con volúmenes de 10 mililitros por kilo o más. Paso, lo reviso, y me digo, oiga, ¿por qué tu paciente está metiendo 800 mililitros de volumen corriente? Pues porque el paciente mejoró de su patología de gases, mejoró la distensibilidad y ahora necesita alta presión. Entonces, si no estoy al pendiente, pues es un riesgo que yo provoque esta lesión. Entonces, es algo que se tiene que hacer, un monitoreo continuo. Nosotros en terapia intensiva no tenemos pretexto para no hacerlo. Empiezo con el volumen de pacientes, a lo mejor es más difícil tener ese monitoreo, pero si yo voy pasando, estoy pasando de visita, y un paciente que pesa 60 kilos con un volumen de 800 mililitros, pues eso no es normal. Se tiene que estar pasando, hacer el cálculo y hacer el ajuste para tener ese volumen en megas. Ahora, el valotrauma pues se va a generar cuando nosotros damos presiones elevadas en la vía aérea. Ya les dije yo que hay que tratar de buscar presiones menores de 35 centímetros de agua en la presión mínima. El atelectrauma es por el colapso alveolar, la apertura y cierre. Y les había comentado yo que pues unas situaciones, pues reducir el G2 con el mínimo necesario y programar un nivel adecuado de para tratar de evitar el atelectrauma. El biotrauma está dado por todos los demás daños,
se generan citocinas inflamatorias y nos generan una inflamación no nada más a nivel pulmonar, sino sistémico. Y el ergotrauma es un invento que nos sacamos los intensivistas, que es la lesión debida por una entrega excesiva de energía. Eso se da manteniendo un poder mecánico menos de los estudios. ¿Por qué les digo que es un invento de los intensivistas? Porque si tú das una ventilación protectora, pues posiblemente vas a tener un trabajo, un poder mecánico bajo. O si tienes un poder mecánico alto y está dentro de metas de protección pulmonar, en la medida de lo posible, tal vez no es tu programación, sino que el paciente en realidad está muy grave. Han reportado que entre más poder mecánico se mueven más los pacientes, pues suena lógico, porque son los pacientes que están más graves. Por eso les digo que es una fórmula muy compleja, un método que nos sacamos en la bolsa. Pues a este doctor así le gusta hacernos la vida difícil, doctor Antonio, pero pues hay alternativas para hacernos la vida más fácil. Esta es una fórmula simplificada del poder mecánico que es más fácil y la podemos aplicar. Ahí pues la terapia intensiva, pero todos modos hay formulitas que ustedes buscan y hacen los valores y se los calculan. Yo les chocaría a los asientos porque yo que pues no me sacan mal bien el balance de líquidos, ¿no? Me van a sacar una fórmula compleja. Entonces, bueno, y una parte que también se me hace importante de la monitorización, ¿no? Es la presión del globo en el motaponamiento. Nosotros cuando llevamos a un paciente le ponemos aire y al ventilador. ¿Cómo lo debemos hacer? Primero tenemos que lavar las manos, y luego tenemos que conectarlo al menú, que no muchos lo tenemos. Ahí tenemos nosotros en el servicio, pero pues no es algo que esté de manera generalizada en todos los servicios. Y pues hay que inyectarle aire al menú, o desinflarlo para mantener una presión que necesite que la cerveza recuperada. ¿Esto por qué? Porque si tenemos una presión más allá de esto, pues el riesgo de isquemia pues esto es malo para el paciente. Y si lo tengo demasiado bajo, pues el neumotaponamiento no va a hacer secreción y va a tener riesgo de neumonía por aspiración. Entonces, pues hay que tenerlo presente. Si podemos, hay que buscar la manera de monitorizarlo. Por ello, incluso podemos hacer adaptaciones, utilizar un manómetro normal anaeróbico y conectarle ahí una presión para medirlo. Y pues eso sería todo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? 2 minutos, los comentarios. Y si no es así, muchas gracias. Por ello del tiempo, nada más agradecerle, doctor Cristian. Yo creo que algo muy importante es lo que acaba de referir, en el sentido de que si bien la ventilación mecánica es un elemento muy importante para mantener con vida al paciente, pues también puede ser contraproducente. Una sola pregunta. A ver, los residentes de medicina interna, otra vez, medicina interna, ¿no vinieron? A ver, párate, doctor. Ya para finalizar la sesión, párate, por favor. ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrentas en tu cotidianidad al intubar al paciente? ¿Y cuál es tu perspectiva después de escuchar esta charla? Creo que los retos más importantes que manejamos es, híjole, parte de insumos, falta de capacitación en las guardias, falta de iluminación de las habitaciones, en las habitaciones si no hay una buena iluminación. Lo que dijo el doctor Cristian es muy cierto. Día a día nos enfrentamos con que no sabemos manejar pacientes ventilados y es algo que vemos a diario en piso y realmente no sabemos, el COVID nos obligó a aprender. Algo muy importante, la ventilación mecánica es propia en los programas académicos de la terapia intensiva,
Sin embargo, hemos estado obligados a capacitarnos, a aprender por los requerimientos del día a día, por el tipo de pacientes que manejamos aquí y pues porque queremos ofrecerles lo mejor a los pacientes. Mi perspectiva es seguir capacitándonos todos en todos los servicios. La ventilación mecánica no debería ser exclusiva de terapia intensiva, no debería ser exclusiva de neurología, medicina interna, como nos dice el doctor Cristian. Todos manejamos pacientes ventilados y es algo que deberíamos de dominar todos los servicios. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues para finalizar, voy a concluir, agradecer al doctor Gutiérrez, al doctor Cristian, y pues nos vemos el próximo miércoles con sesión también de la ciudad de terapia intensiva. Muchas gracias.